Tengo que tomar muy en cuenta la subjetividad, ¿no? Sonido, ruido. Para algunas personas puede ser sonido, para otras puede ser ruido, así como claramente se puede ver, se puede observar en la figura, ¿no? Entonces, para algunos de mis trabajadores puede ser un sonido bastante agradable, porque no se olviden que el sonido se trata de algo agradable, ¿no? De un punto agradable. Y el ruido, a comparación de aquello, es un sonido, sí, también es un sonido, pero desagradable, ¿no? Entonces es muy importante. Definición de ruido. Como bien estaba diciendo hace un momento, es un sonido no deseado, ¿sí? Molesto e intempestivo, sensación sonora desagradable que puede causar alteraciones físicas y hasta psíquicas, ¿sí? Hay un nivel dentro de la salud, sí, esto es muy importante que nosotros sepamos ya. Por ejemplo, bueno, si estamos hablando de un silencio, pues tendría que ser cero, ¿no? Algunos pasos, una pisada, unos 10 decibeles, tal como podemos ver en la gráfica. Viento de los árboles, 20, conversación en voz baja, 30, la biblioteca, 40, y así voy teniendo una serie, ¿no? Una serie de puntuaciones, un límite del umbral, ¿no es cierto? En decibeles, ¿no? Por si acaso son los 120. Si yo estoy en los 120, ¿no? decibeles, entonces ya mi oído va a empezar a tener un dolor. Eso, entonces 120 sería el límite umbral del dolor. No se olviden que el ambiente silencioso pues está marcado ahí con el color blanco, que es el 0, 10 y 20 decibeles. El ambiente poco ruidoso está marcado ahí con el color celeste, que es 30, 40, 50 y 60 decibeles. El ambiente ruidoso sí que está marcado con azul, que es 80 y 90 decibeles. Hasta ahí, bueno, podemos estar nosotros todavía, entre comillas, tranquilos. Pero ya pasando al ambiente molesto, que estamos hablando de 90, 100, 120, 130, etcétera, ¿no? Hasta el ambiente insoportable, que es ya arriba de los 120, pues no debería de llegar. Ya, hay muchas formas también de basarse, pero esta es una tabla que hemos buscado, una tabla fácil de identificar, fácil de interpretar también. La emisión sonora, hagamos de cuenta que este cuadrado que tenemos ahí, ¿sí? Es una máquina, ¿ya? Y va a ir, como bien lo está indicando las flechas, pues va a ir emitiendo el ruido, ¿sí? Va a ir expulsando el ruido. Entonces, esta emisión sonora va a depender de ¿qué? Va a depender de la máquina, va a depender de las relaciones o condiciones de funcionamiento específicas. Va a ser independiente de la ubicación de la fuente, ¿sí? Entonces eso tengo que tomar muy en cuenta. Esto es importante para realizar una medición de ruido, ¿no? Con el sonómetro. Si se fijan, hace un momento hablamos de emisión, ¿no? Que es con una fuente, bueno, pues emite, expulsa el ruido. En cambio, la emisión es lo que le puede llegar al trabajador. En este caso vamos a poner el ejemplo que ahí en el medio va a estar nuestro trabajador y tenemos 4 máquinas a su alrededor. Se supone que las 4 máquinas no van a estar, no van a tener el mismo nivel de emisión de ruido. No se olviden que las 4 máquinas están emitiendo ruido a nuestro trabajador y nuestro trabajador está, se podría decir, está en la emisión, o sea, él está recibiendo, ¿sí? Entonces, depende del puesto de trabajo relacionado con la actividad real, función del tiempo, dice, ¿no? Y hay que sumar, es una suma de la contribución de todas las fuentes. Tengo que sumar, tengo que ver, tengo que realmente estudiar el trabajador, cuántas horas está ahí, porque ahí la imagen está perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajador está en el centro. Pero realmente estará todas las 8 horas de la jornada laboral en el centro de las 4 máquinas. Un poco complicado, ¿no es cierto? Tal vez seguramente una hora va a estar en la máquina 1, otra hora va a estar en la máquina 2, etcétera, ¿no? Entonces, la máquina 1,
cuántos decibeles tendrá, ¿no? Cuántos decibeles de ruido emitirá la máquina 3, no sabemos. Sí, espero que esto se entienda y es muy importante. Con la diapositiva siguiente, si se fijan, ahí lo tengo a mi trabajador. Y en sí, digamos, la emisión me ayuda a entender mejor lo que es la exposición sonora. ¿Sí? También depende de la persona relacionado con la actividad laboral y función de tiempo de exposición y la suma de las contribuciones de todas las fuentes. Sí, es muy importante esto. Cualquier duda que tengan aparte de lo que estoy explicando, no duden, ¿no?, en contactar a la plataforma, seguramente algún teléfono que va a estar en pie de pantalla. Bueno, hay unas tablas que obviamente las tengo que usar en una forma bastante criteriosa, ¿sí? No a letra muerta, como se dice, pero esto me sirve para un poquito darme cuenta, basarme, guiarme. En 8 horas, ¿sí? 8 horas, que es prácticamente la jornada laboral, ¿sí? Puedo estar expuesto a unos 85 decibeles. A unos 88 decibeles solamente 4. Y así, como se pueden ir dando cuenta, ahí observando en la gráfica, casi llegamos a los 139 decibeles, que solamente puedo estar ahí ante esos 139 decibeles 0,11 segundos. ¿Por qué? Porque si sobrepaso eso voy a llegar ya, voy a sobrepasar, voy a activar, si vale el término, el límite umbral del dolor. O sea, aparte de que voy a sentir dolor, pues puedo correr el riesgo de perder el sentido auditivo, ¿no? O sea, puedo dañar mi tímpano y una serie, ¿no es cierto?, del oído interno, ¿sí? Entonces es muy importante tomar en cuenta esta tabla, pero siempre viendo el tema de la emisión y cómo está comportándose mi trabajador. Bien, continuando, algunos efectos del ruido sobre la audición, ¿sí? Es la fatiga, que es el aumento transitorio recuperable del umbral de audición, ¿sí? Estudios audiométricos después del periodo de no exposición, ¿no? Es muy importante, ¿no? O sea, si yo tengo una fatiga, entonces es muy importante que yo haga un estudio, ¿sí? Que me someta a un estudio, a una audiometría, para que, bueno, vea cómo está evolucionando esto, ¿no? Es decir, si estoy perdiendo o no la audición. El enmascaramiento, ¿no? La transmisión oral dificultada por el nivel sonoro de fondo, aumento de la carga de trabajo. Sí, eso es prácticamente cuando no escucho bien, cuando hay algún ruido de fondo, ¿sí? La hipoacusia, en la exposición repetida a elevados niveles sonoros que lesionan el órgano de Corti, ¿no? Es muy importante eso. La hipoacusia prácticamente viene a ser la sordera, ¿no? Y la sordera profesional, cuando la hipoacusia alcanza las frecuencias de conversación, es decir, lo que me está hablando mi compañero, lo que está hablando mi trabajador, no llegaría a escuchar. Bien, dentro de la disminución de la audición causada por determinadas condiciones de trabajo, ¿sí?, tenemos la hipoacusia inducida por el ruido, el traumatismo barométrico del oído medio y el traumatismo craneal o craneofacial. ¿Ya? Estas ya son patologías que vamos adquiriendo pasando el tiempo. Sí, es muy importante que yo me haga el examen médico, tanto el intra, el preocupacional, bueno, empezamos con el preocupacional, el intra y el post. Sí, que eso también lo vamos a ir viendo en la tercera parte de este modo. Esta hipoacusia inducida por el ruido, ¿sí?, es la más frecuente, ¿sí?, llamada también hipoacusia profesional. Estas lesiones se producen en las células ilíacas con fragmentación y pérdida de cilios y es una ruptura de la membrana. Esto, bueno, prácticamente ya estamos entrando a un tema médico. Es bueno aprenderlo, es bueno saberlo, sí, pero lamentablemente, como dijimos, un principio también, como el higienista industrial también, no puede ser médico, sí, pero como no también. Sí, entonces es muy importante que yo lo tome en cuenta este punto. Ya es una lesión,
es una lesión que voy a producir a mi oído, ¿no? Posteriormente, en la primera fase tenemos 10 a 20 días de exposición al ruido, ya que vamos a hablar de la primera fase. Yo tengo que identificar, ¿no? Prácticamente tengo que entrevistarme con el trabajador y preguntarle, ¿no?, si esta persona percibe algunos zumbidos al finalizar la jornada de trabajo, es decir, cuando está yéndose a su casa, si hay una sensación de hinchazón de los oídos, un cansancio, cefalea, ¿no?, que cuando te duele la cabeza, mareos. La primera fase. La segunda fase son zumbidos intermitentes, ¿ya? Que no te dejan en paz, se puede decir, están ahí. La tercera fase no percibe el sonido de un reloj, ¿sí? No percibe, no lo siente. No capta todas las partes de una conversación con ruido de fondo. Y la tercera fase. Y la cuarta, pues la comunicación difícil o imposible, ¿sí? Entonces, no se olviden, me estaba olvidando, en la tercera fase estas personas tienden a elevar, ¿no?, el volumen de la radio, de la televisión. Entonces, yo me puedo ayudar con una encuesta o con una entrevista directa a este trabajador y tratar de preguntar estas cosas que son muy importantes, ¿no?, que me van a ayudar también a identificar con mayor claridad qué es lo que está sucediendo ahí para poder evaluarlo. Otros órganos o sistemas del cuerpo, sí, que también afectan, ¿no?, que son afectados por el ruido, es el aumento de la frecuencia respiratoria cardíaca, las afecciones en el estómago, un trastorno nervioso y la dificultad de la atención, ¿ya? Entonces, esto es lo que prácticamente viene a perturbar también dentro del cuerpo, ¿no?, estos órganos. Hay algunos trastornos psicológicos gracias al ruido, que es la agresividad, la ansiedad, la disminución de la atención, como habíamos dicho hace un momento, y la disminución de la memoria. ¿Sí? Vamos a continuar con las vibraciones. La definición. Las vibraciones se pueden definir simplemente como cualquier movimiento que hace un cuerpo alrededor de un punto fijo. Consisten en una oscilación de partículas alrededor de su punto de equilibrio de referencia en un cuerpo sólido, un líquido o un gas. ¿Sí? Vamos a ir viendo esto poco a poco, ¿sí?, para que se vaya entendiendo qué es la vibración. En términos simples, puede definirse normalmente en dos parámetros, la frecuencia y la intensidad. Que la frecuencia es la velocidad del movimiento de ciclos por segundo y la amplitud y la aceleración son normalmente usados para medir la intensidad de las vibraciones. ¿Sí? Entonces, ahí como podemos ver, ¿no?, y hay muchos ejemplos también. Hay muchas fuentes de vibración, incluidos los de movimientos de oscilación, máquinas, aparatos, masas móviles, partes articuladas, desequilibradas o mal alineadas, golpeo, fricción entre varillas, etc., ¿no? Entonces, yo siempre tengo que, como higienista, también preocuparme un poco de las herramientas que están ya en mal estado. No solo de las herramientas, también de los equipos, las maquinarias, ¿sí?, que están en mal estado. ¿Por qué? Porque estas mismas, ¿no?, estas ya que están en un estado no aceptable, pues tienden a vibrar más de lo que deberían. ¿Sí? Hay una percepción de la vibración, ¿no?, y los receptores del hombre a la vibración es la piel, los tejidos y también el aparato vestibular del oído, ¿sí?, cuando afecta a todo el cuerpo. No se olviden que hay dos tipos de vibraciones, ¿no?, que es mano-brazo y de cuerpo entero. Mano-brazo es cuando estoy, por ejemplo, como se muestra acá, este trabajador que está con su aparato para hacer la limpieza del suelo, del piso, ¿no?, que solamente a primera vista uno observa que está teniendo una intervención entre su mano y brazo. En cambio, si el operador está dentro, está operando una retroexcavadora, un tractor, un camión, etcétera, pues está sometido a una vibración de cuerpo entero. El umbral de percepción depende del carácter de la vibración.
la sensibilidad de los receptores y la extensión del área de contacto. Los umbrales de la vibración desordenada son inferiores a los de la vibración armónica. Un hombre puede percibir vibración dentro de una escala que se extiende desde una fracción a 1 hasta los 1000 Hz. Sí, el efecto entre estas es diferente. Este parámetro es muy subjetivo, o sea, como les vuelvo a repetir, esta materia, este módulo, todo este curso, casi no viene a seguir a una fórmula, ¿no? Es decir, si 2 más 2 es 4, entonces es 4 y va a ser 4, ¿no? Entonces tengo que utilizar bastante mi criterio, mi experiencia, mi conocimiento en esto, ya que una persona no va a ser igual a otra. Sí te está dando un parámetro, una idea, una base, pero tan exacto como lo dice, pues no lo es. Es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? A tipos bajos de vibración puede experimentar una sensación de traqueteo, y a tipos altos puede sentir una sensación de hormigueo o un ardor. ¿Sí? Hay algunos síntomas de estas enfermedades causadas por la vibración, ¿sí? Que estas varían sustancialmente según la parte del cuerpo en contacto con la superficie vibratoria. Como les acabo de decir hace un momento, mucho va a depender si es una vibración mano-brazo o de cuerpo entero. Es muy importante identificar eso. ¿Por qué? Porque estas enfermedades, o sea, van a haber ya síntomas, ¿no es cierto? Estas enfermedades van a depender de esto. O sea, según la parte del cuerpo, ¿no? O sea, qué parte del cuerpo está en contacto directo con la superficie vibratoria. Sí, bueno, un poquito para que lo tengamos como referencia, la frecuencia muy baja, ¿sí?, que actúa sobre el vestibular del oído es menor a 2 Hz. La baja frecuencia que actúa sobre el cuerpo y los otros órganos está entre los 2 y 200 Hz. La vibración de alta frecuencia está entre los 20 y 1000 Hz. Y esta actúa principalmente sobre las extremidades. Y por último, el oído, como es natural, percibe la vibración suspendida en el aire en forma de ruido o sonido. No se olviden, ¿no? El ruido es un sonido desagradable. Bueno, ya habíamos hablado de los efectos, ¿sí? Vamos a recordar un poquito, ¿sí? Que una persona va a tener molestias, ¿sí? Que se van a originar en el sistema nervioso y central, y se debe a la estimulación del laberinto. O sea, voy a llegar prácticamente a estimular el laberinto. Estas pueden ir desde una leve molestia con síntomas remotos de náuseas con posibles vómitos, palidez, sudor frío, sustancias que desaparecen rápidamente al interrumpirse la actividad, ¿no? Síntomas. Ya, entonces es muy importante esto. Entonces, observar a mi trabajador, identificar, ¿no? Tal vez estos síntomas siguen persistiendo ahí, aunque este haya dejado de trabajar, ¿no? O si deja de trabajar, estos síntomas desaparecen, entonces lo tengo que tomar muy en cuenta. Tengo que ser muy minucioso en ese aspecto. Bueno, hay algunos efectos, sí, de vibración de baja frecuencia, pueden ser producidas por vehículos de pasajeros, mercancías industriales de varias clases, autos, camiones, tractores, equipos, etc., ¿no? Trenes, helicópteros. Están entre los 1.5 y 16 Hz. Ya hay algunas posiciones, ¿no? Y aquí lo vamos a ver. Dada la posición del cuerpo, esta vibración es transmitida por entero a todos los órganos internos. Aunque los asientos, soportes, etc., introducen varios componentes modificadores y producen efectos de amortiguación, resonancia o amplificación que varían entre una parte del cuerpo y otra. Es muy importante que si voy a llegar al quinto punto de la jerarquía de control, ¿sí?, que son los EPPs, pues estos cumplan la función correcta, ¿no?, que es aislar, mitigar esta vibración, disminuir, ¿no? Porque eliminar es complicado, no voy a poder eliminar, no voy a poder desechar, ¿no?, una máquina que lamentablemente vibra. Entonces yo debo de tener muy en cuenta cierta amortiguación, ¿sí? O sea, reducir la vibración. Bueno, aquí hay algunos efectos que les muestro, ¿sí? Donde, bueno, nos indica una muy baja,
Sí, cuando es muy baja la frecuencia, que estamos hablando por debajo del 1 Hz, sí, que son los transportes, aviones, trenes, barco, coche, movimiento, balanceo, etcétera. ¿Qué efectos tiene sobre nuestro organismo? Estimulan el laberinto, como dijimos hace un momento, y provocan un trastorno en el sistema nervioso central. ¿Sí? Del 1 al 20, ¿sí? Hablo de 1 a 20 Hz, que estamos hablando de la baja frecuencia, que son los vehículos de transporte, tractores, maquinaria, etc. Estamos hablando de una lumbalgia. ¿Sí? Podemos agravar lesiones menores, ¿sí? que inciden trastornos debido a las malas posturas, trastornos de la visión por resonancia. Entonces, tengo bastantes efectos que yo los tengo que tomar en cuenta, efectos sobre el organismo. Los de la alta frecuencia, ¿no? Que son las herramientas manuales, rotativas, alternativas, precursoras, tales como amoladoras, pulidoras, lijadoras, motosierras, martillos. ¿Sí? Uno puede llegar a tener unos trastornos musculoesqueléticos, osteoarticulares, tales como artrosis del codo, lesiones de muñeca, tales como la malasia, y muchas afecciones. Sí, es muy importante que yo lo tome en cuenta, por ejemplo, el aumento de la incidencia de las enfermedades del estómago gracias a la vibración, ¿sí? De alta frecuencia. Bien, con esto hemos terminado la segunda parte de este módulo que es higiene industrial. Es muy importante que las dudas que ustedes tengan nos las compartan, escriban por favor, para que puedan salir de cualquier duda que tengan, cualquier pregunta es bienvenida. Y también no dejen de contactarnos, por favor. Este es el módulo de higiene industrial, nosotros somos Educa. Muchas gracias.